Ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yeah. Bueno, vamos a hacer, por supuesto, el último café del bloque para hacer el análisis político y económico, ahora sí ya con números ciertos, con un presidente ya electo. Es más fácil empezar, digamos, a hablar de algo concreto que ha sucedido. Edgardo Moreno está con nosotros, analista político, también gerente de Radio Mitre, y José Simonella, nuestra compañía, nuestro apoyo siempre para ayudarnos a entender cómo va a continuar, sobre todo la economía de ahora en más. Gracias a ambos por estar. Gracias por la invitación. Bueno, empezó una transición, una semana de transiciones bastante civilizadas, armoniosas. ¿Es solamente una foto o así se espera que continúe? Y se espera que continúe así, vamos a ver hasta dónde, hasta que comiencen a operativizarse los términos de la transición. Hasta el momento es más bien la gestualidad política, claro, que es buena de todos modos, ¿no? Porque hace tiempo que no se vivía por lo menos esa gestualidad política en la Argentina, del paso de un gobierno a otro, sobre todo de un signo político a otro. En realidad empezó la verdadera transición, porque el descalabro de las PASO nos había dejado una cuestión de una elección virtual y una transición intangible, sin fechas, ni plazos institucionales, ni actores legitimados concretamente para hacer esa transición. Ahora sí, hay una transición, hay un plazo, el 10 de diciembre, se va un presidente, asume otro. ¿Qué es lo que ocurre en el medio? Bueno, se tienen que dar necesariamente reacomodamientos en función del resultado electoral, que ha sido un resultado en cierto sentido inesperado, porque el antecedente de las PASO hacía predecir una distancia mayor entre el ganador y el perdedor, y el hecho de que esa distancia no se haya concretado finalmente en la primera vuelta ha consolidado dos bloques, uno claramente legitimado, que ha ganado el Frente de Todos con la candidatura de Alberto Fernández, y otro que recuperó bastante espacio, el liderado por Macri, Juntos por el Cambio. Ambos están funcionando como coaliciones inorgánicas. ¿Por qué digo coaliciones inorgánicas? Porque por lo general la idea de coalición es la de partidos organizados, reglamentados, con normas de funcionamiento interno, con culturas corporativas internas, que luego acuerdan en algunas instancias orgánicas de decisión las posiciones políticas. Y en realidad esto no se da en ninguno de los dos casos. En el caso del ganador de la elección, la coalición entre el peronismo tradicional y el kirchnerismo tiene un funcionamiento inorgánico. En general, el peronismo históricamente ha tenido, a partir de su idea de ser movimiento y no partido, un funcionamiento bastante inorgánico. Se da ahí un diálogo, una interlocución de diferentes niveles entre partidos y agrupaciones. Por ejemplo, el PJ con la Cámpora, ¿no? No son partidos en sí mismos aliados, sino que tienen interlocuciones muy dinámicas. En este caso, el equilibrio que pueda tener en su versión final esa coalición inorgánica es muy importante, es saber cuál es el equilibrio que va a tener el presidente, por ejemplo, con su vice, Cristina. Claro, de hecho los primeros movimientos hasta ahora han sido prescindentes de su vice, ¿no? Claro. Se ha juntado con el PJ, con algunos gremios, pero ella no lo ha acompañado hasta ahora. Hubo una primera escenografía, digamos, las de la noche, del triunfo de Alberto Fernández, muy hegemonizada por el esquema de Cristina, la Cámpora, y después un equilibrio en la designación del equipo negociador de la transición, donde ya hay gente más albertista, por decirlo de alguna manera. Y del lado de lo que va a ser la nueva oposición, también está por definirse cómo va a ser ese equilibrio, ¿no? Porque por un lado está el liderazgo que recuperó Macri en ese espacio a raíz de las marchas que hizo y la remontada final, pero también hay aliados, en este caso partidos políticos, el radicalismo, que tiene un proceso interno a definir todavía en función del resultado electoral. ¿Y que busca un poder más horizontal también? Sí. Porque se atribuyen de alguna manera este batacazo o remontar en los números, ¿no? Pero tienen fracciones internas también que no tienen exactamente las mismas miradas. Por ejemplo, entre Cornejo y Negri no hay la misma mirada respecto de cómo fue la remontada final. Y está la coalición cívica con esta decisión de Lilita Carrió de correrse del espacio del Parlamento, pero no del liderazgo político de su espacio político, con lo cual vamos a ver en el Parlamento cómo se terminan de conformar esas coaliciones, porque ahí es donde se va a dar el equilibrio dentro de Juntos por el Cambio entre el macrismo y sus aliados
y también dentro de la coalición gobernante, el nuevo gobierno, entre aquellos que se referencian en Alberto Fernández, en el esquema de los gobernadores y el kirchnerismo tradicional con Cristina. Estaba pensando, quiero decir, en este gesto político del cual hablabas, un gesto político que era vital, era necesario para que la economía más o menos se acomode, sobre todo para que desde afuera nos vean como gente civilizada, si se quiere, ¿no? Y esto se ha dado en una primera instancia. Se dio y los mercados lo valoraron bien. El día después de las elecciones no pasó nada raro, digamos. Es decir, los activos en toda esta semana se movieron con tranquilidad. Obviamente que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio, digamos, al que pueden acceder las personas físicas, jurídicas o las personas humanas, que es el dólar bolsa o el informal, la brecha se amplió, pero digo, no ha habido ni corrida de depósitos de manera significativa, no ha habido escalada del tipo de cambio de manera significativa, no, los activos argentinos recuperaron algo de valor, las acciones respondieron bien, recuperaron valor, así pero que digo, hubo que intervenir, ¿no?, fuertemente para lograr esto. Después de las elecciones no, lo que hubo que hacer es un cepo, ¿no? La noche esa, la decisión de la noche de transparentar la necesidad de un cepo casi total, porque los $200 que te permiten comprar por mes es casi simbólico, digamos, respecto de los 10.000 que era el cepo electoral, digamos, ¿no? Y después incluso durante la semana han tenido que ir sacando lo que yo le llamo de ir cerrando algunas ventanas que los argentinos estamos acostumbrados a abrirla para escaparnos del cepo y que en el cepo del gobierno anterior ya se usaba. Esto digamos, de aprender rápido de las experiencias anteriores hizo que, por ejemplo, a los primeros días de la semana se cerrara la posibilidad de sacar dólares con la tarjeta de débito, que era el famoso turismo de cajeros que hacían los argentinos. Nosotros estamos en una provincia mediterránea y no estamos cerca de ninguna ciudad fronteriza, pero claramente la gente en Buenos Aires se cruzaba a Colonia, los de Entre Ríos se cruzaban a Uruguay, los de Formosa, Misiones se cruzaban a Paraguay e iban con su tarjeta de débito y sacaban la moneda para comprar dólares al tipo de cambio oficial. Bueno, esa fue la primera ventana que se cerró. Las otras que se cerraron fue ayer, a la tarde, cuando dijeron con las tarjetas de crédito no se puede comprar más ficha de casino, no se puede dedicarse a los juegos de azar, porque lo que hacían los argentinos en el cepo anterior, compraban ficha de casino, se cruzaban el Conrad, por decir un ejemplo. Compraban ficha de casino, las tenían un ratito, después iban, las cambiaban, se hacían de la moneda extranjera y se volvían a su ciudad de origen. Entonces, digo, ese tipo no se puede comprar más Bitcoin con tarjeta de crédito, porque eso le permitía no solamente comprar dólar a precio oficial, sino además sacar plata fuera del país. No se permite más comprar, digamos, a ir a las casas de cambio en el exterior y usar la tarjeta de crédito. Para que los televidentes se queden tranquilos, esta segunda, digamos, tanda de esta segunda resolución de ajuste del cepo, lo que hizo fue cerrar ventanas que la mayoría de la gente no la utiliza, pero que sí algunos especuladores sí. El que se va de turismo, el que piensa irse a Brasil, a Uruguay, a Chile en este verano, ¿cómo hace? Hasta ahora... ¿Cómo utiliza esos dólares que los tiene a lo mejor en un banco? No, y no se los puede sacar, pero no, sí, ¿cómo los si saco? Si uno ¿Lo tiene saco personalmente? Sí, vos lo puedes sacar personalmente o lo puedes sacar con tu tarjeta de débito en el exterior. Si vos tenés una caja de ahorro en dólares, podés usar la tarjeta de débito que está vinculada a esa caja de ahorro, lo podés sacar sin ningún problema. Lo que no podés hacer es una compra de dólares oficial como era antes, porque vos sacabas con tu cuenta en pesos, sacabas dólares. Ahí había una venta de dólares, digamos, había una transacción de venta. Esa no se puede hacer más. Igual que los anticipos con tarjeta de crédito, ahora podés sacar hasta $50 con el anticipo de tarjeta de crédito en un cajero. Podés sacar varias veces, sí, pero claro, el costo de la operatoria es tan grande que no te permite especular, solamente si lo necesitas. Pero lo importante para el televidente es hasta ahora. Después no quiere decir que el cepo no se profundice algún día, pero digo, hasta ahora los tarjetavientes pueden ir y gastar en hotelería, en ropa, en restaurantes, en pasaje aéreo. Digo, lo que está vinculado al turismo realmente hoy lo pueden hacer y a precio de dólar oficial. No así lo especulativo. Bueno, esta pregunta de televidente, ¿no? Porque me piden que te la traslade inclusive. Aquel que le sobra a lo mejor unos mangos y ya no puede ir a hacerse de unos dólares para que no se fumen, ¿no? ¿Cómo los mantiene? ¿Cómo los conserva? Bueno, para dar ese asesoramiento es muy difícil porque hay que ver varias cosas. Primero, la función temporal, es decir, ¿para cuándo necesita ese dinero? En segundo lugar, ¿cuál es su aversión al riesgo? Es decir, si hay gente que está dispuesta a asumir riesgo o no está dispuesta a asumir riesgo.
Y por otro lado, la edad de la persona. No es lo mismo una persona de edad avanzada, donde tiene que tener la plata disponible en el momento, a un joven que puede esperar un cierto tiempo. Pero digo, seguramente el cepo vino para quedarse. Posiblemente el próximo gobierno hasta llegue a desdoblar el tipo de cambio. Es una alternativa que en Argentina ya existió. Con lo cual, no habría que esperar grandes variaciones en lo que es el dólar oficial, digamos, ¿no? Por lo menos. Sí, sí. Salvo que Alberto Fernández quiera partir con un dólar oficial alto, más alto. Pero este es conveniente, que no creo. ya, es conveniente si es competitivo. Para equilibrar la balanza comercial le alcanza. Y recordemos que el dólar es uno de los motores que tiene la inflación en Argentina y uno de los problemas que va a tener Alberto Fernández, combatir la inflación y tratar que no se le espiralice. Entonces, el dólar daría la impresión que el dólar oficial no va a aumentar mucho más. Así que mientras el cepo dure $200, si les gusta el dólar, pueden ir comprando todos los meses $200. En el mientras tanto, todavía la tasa de plazo fijo, por ejemplo, del Banco Nación está 55%, está en el día de hoy, el día de viernes, el día de ayer, con lo cual, hay todavía posibilidad de no perder contra la inflación esperada, que es del 55%, y en el mientras tanto ir viendo qué va a pasar. No es fácil el desafío de tratar de interpretar la incertidumbre de lo que puede venir. Obviamente que estamos todos intentándolo hacer, ¿Y pero... qué puede venir, no? Porque de los próximos pasos en la política muchas veces tiene consecuencias en lo económico. Va a necesitar al resto para poder gobernar. Generalmente el análisis de todas las transiciones es el análisis de todos los acuerdos posibles que se podrían hacer y aquellos que finalmente se concretan, aquellos que finalmente se hacen. El mínimo sería las 2 o 3 medidas operativas concretas para el traspaso ordenado del poder, digamos. Pero si uno lo viese desde lo óptimo, habría un espacio, o si esto depende mucho de la voluntad de la dirigencia política, de hacer acuerdos más profundos. Si vos ves que estas dos coaliciones de las cuales estábamos hablando resumen prácticamente el 90% de la legitimidad electoral en la Argentina. Bueno, en otros países esto permitiría avanzar en acuerdos mucho más profundos en un esquema de transición. Reformas que por ahí son duras o que son necesarias o que son ajustes. Por ejemplo, adecuar el esquema de indexación de las jubilaciones a un esquema de acuerdo o congelamiento de precios y salarios, que es una medida dura, que requeriría de espaldas políticas unificadas de los bloques mayoritarios para poder asumirlas. Daría la impresión que se viene, Edgardo, eso, ¿no? Da la impresión de que se viene, porque el gobierno la necesita. Si logra un acuerdo, supongamos, por una nominalidad del 40%, estoy diciendo un número alto en relación a lo que efectivamente la economía puede dar, de precios y salarios, tendría que desindexar jubilaciones para ponerlas a tono con eso. Bueno, este tipo de reformas con una legitimidad política de un 80-90% del electorado sería más factible ser ejecutada, porque tiene un respaldo importante de aquellos que contendieron en la elección. Pero la experiencia argentina no ha sido mucho eso, ¿no? O sea, estas dos coaliciones del 48 y monedas y del 40 y monedas que se han consolidado en la elección, más bien, en lugar de haber sido una convergencia de ambas hacia el centro, ha sido las dos corriéndose hacia sus respectivos polos. En realidad puede preanunciar o un gesto auspicioso de acuerdo, ojalá fuese así, o una voluntad de confrontación porque dentro de 2 años se tienen que volver a ver las caras en una nueva elección, que no sería lo mejor. Digamos, lo mejor sería hacer acuerdos más profundos de transición. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver primero obviamente en gestualidad política, en qué dice y qué quieren hacer los actores políticos, con quién se junta y qué programa comienza a expresar Alberto Fernández, por ejemplo, qué cede o qué no cede Mauricio Macri en el último tramo de su gobierno. Pero también lo vamos a ver en los escenarios de negociación, concretamente en el Congreso. Yo presumo que para lo que va a restar del mes de noviembre vamos a ver amagues de acuerdos transicionales, por ejemplo, la norma de alquiler, la norma sobre góndolas, y cuando se acelere el traspaso del poder ya en diciembre, vamos a ver en ese mes ya acuerdos más urticantes, si es que se dan, o más de fondo. Por ejemplo, el reperfilamiento de la deuda que quedó congelado ahí en el Congreso, junto con el de presupuesto, y eventualmente el paquete económico que envíe el nuevo gobierno y que tenga que ser tratado en el Parlamento también. Perdón, daría la impresión que el cepo es un primer acuerdo. Digamos, sí, claro. ¿no? Sí. A punto tal que combustibles también, ¿no? Combustibles también. Daría la impresión, porque no solamente que el Macri impone un cepo que era pedido
por el presidente electo Fernández, sino además porque contratan como asesor para el cepo a Domínguez, que fue quien lo implantó en la época del kirchnerismo. Digo. O sea que me da la sensación de que algunas cuestiones, felizmente, se van coordinando. Esperemos que las trascendentes, Sí, está la claro vincular que al presupuesto... Lo del cepo estaba coordinado porque ya la misma noche de la elección se dispuso cerrarlo de golpe para evitar el efecto posterior a las PASO, tener un lunes negro en los mercados, en la cotización del dólar. Pero son, insisto, son medidas muy operativas y de corto plazo. Uno desearía, los países más desarrollados sí lo hacen, que con un 80% del electorado podrían ponerse de acuerdo en cosas mucho más de fondo también. Y en una de esas nos sorprende, ¿no? ¿Por qué no? Ojalá. Nos juntamos en un tiempo más adelante y en términos comparativos a otros traspasos, me parece que es un avance, ¿no? Sí, institucional es un avance que habría que valorar. Arrancamos de un piso bastante bajo, ¿no? Así es. Así es. Gracias, una vez más. Muchas gracias. Adiós, nos vemos. ¿Por dónde? ¿Por allá? Ok. Les queda el domingo todavía para disfrutar, para descansar, después de una semana bastante movida. Nos vemos pronto. Chau, hasta el próximo sábado. Oh my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. I gotta be the good baby. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.